Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Cómo la Biblia entiende el matrimonio? Parte 2. Estamos en su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por preferirnos en este su programa. Yatensi. Bendiciones a todos aquellos que nos ven y están aprendiendo muchas cosas de la Biblia con las preguntas que ustedes mismos hacen. Correcto. Y les motivamos que sigan escribiendo nuestro correo para hacer más preguntas y también tener más contenido en los futuros programas. Porque les vuelvo a recordar, todas estas preguntas que estamos contestando, ustedes las han hecho, no nosotros. Correcto. Y el programa anterior hicimos la primera parte a la pregunta ¿cómo entiende el matrimonio la Biblia, ¿no? O cómo entiende la Biblia el matrimonio, mejor dicho, ¿no? En forma magistral, el pastor Yatensi nos explicó cómo la Mishnah entendía el matrimonio, era un contrato entre un hombre y no una mujer, sino entre un hombre y su suegro. Realmente no es un contrato con cláusulas económicas y todo lo demás. También nos dimos cuenta que la mujer, lastimosamente por el contexto machista en que se encontraba, era considerado un producto más, una mercancía. Y si la mercancía salía defectuosa, perdón, estimadas damas, que lo digamos de esta manera, pero es el pensamiento judío, podía ser devuelta, ¿no? Luego nos remitimos al contexto del Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 19, donde hay una disputa ahí respecto al divorcio como tal. Yatensi nos enseñó de que para el tiempo de Cristo habían dos escuelas o dos corrientes de pensamiento que enseñaban cuáles eran las causales, las causas para repudiar, devolver o divorciarse de una mujer. Una escuela tenía 44 causales aproximadamente y la otra tenía unas 100 causas. Nos enseñaba Bonilla también de que alguna de las causas para repudiar a la mujer es que ésta saliera estéril. Entonces el que había contratado, el que había hecho el contrato, el hombre, se sentía estafado por el suegro y devolvía a su hija. Otra causal nos enseñaba Yatensi era que esta mujer no supiera cocinar o que no cocinara bien. También una causa para repudiarla o mandarla. Otra causa, Yatensi, era la enfermedad. Una enfermedad que no había sido declarada, entonces si la mujer era enfermiza, el hombre también estaba en su derecho de devolver a la mujer. Y no se diga el adulterio como tal, donde la ley demandaba el apedreamiento de la mujer, más no del hombre como tal. Ese es un resumen a grosso modo del programa anterior y hoy seguimos con esto de cómo entiende la Biblia el matrimonio. Hoy nos vamos a enfocar en cómo Cristo dignifica el matrimonio y qué también es el divorcio como tal. Yatensi. Ahora, una cosa que precisamos también, Gabriel, es que también el matrimonio en el Antiguo Testamento no era algo sagrado y no era algo religioso, era algo más civil. Era el levirato, la adquisición de la patria potestad que hacía el yerno al emparentar con el yerno, con el suegro a través de una hija. Entonces, todo eso lo estuvimos hablando. ¿Cuándo se vuelve ya sagrado el matrimonio? Ya con Jesucristo. Ahora, hay un texto muy importante que usted lo leyó. Sí, antes que eso, o sea que es Cristo, es el que hace sacro, el que sacraliza el matrimonio. Fue la iglesia primitiva que empezó a institucionalizar el matrimonio como un sacramento. Pero Cristo lo dignifica, entonces, lo dignifica. Lo lleva a otro nivel. Exactamente. Ahora, usted leyó en el programa anterior Mateo capítulo 19. Correcto. En los versículos 1 al 12, donde es un texto que nos da algunas pistas sobre un tema tan candente que es el divorcio. Y de una vez voy a contestar esa pregunta que muchos de ustedes me lo han hecho en iglesias, en convenciones, en clases, si el divorcio está permitido, si un hombre se puede volver a casar o una mujer, todo esto. Entonces vamos a responder acá. Empecemos a hacer una exégesis del versículo 1. Vamos a leer. Sí. Mateo 19, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Ya, aquí se está yendo a Judea, a Palestina. Sigamos con el versículo 2. Versículo 2, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. El 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito o es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Hay un ratito, Gabriel. Resulta que los fariseos son hijos de su contexto. En ese contexto habían dos escuelas. Dos corrientes de pensamiento. Que hablaban sobre el divorcio, la Chamay y la Jalay. Inclusive eran
La mínima eran 40 causales, la otra tenía 100 causales de posible motivo de divorcio. O sea, una escuela decía que habían 44 posibilidades para divorciarse. Sí, y la otra 100. Y causales como decir el hecho de ser estéril, No saber cocinar. no saber cocinar, de ser chismosita la mujer, no estar cuidando los hijos, todo eso era causal. Y vemos el contexto. Los fariseos le están preguntando a Jesús, mire maestro, ¿usted con cuál de las dos escuelas se queda? ¿Cuál era el propósito de los fariseos al tentar a Cristo para que se ubicara en una de estas escuelas? O sea, ellos querían saber la opinión del maestro. Ellos querían saber Jesús en cuál de las dos escuelas se alinea. ¿Cuál de las dos escuelas apoya? Ese fue el tenor de la pregunta. Y mire lo que responde Jesucristo en el versículo 4. Tenga la bondad. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, versículo 5, Sí. por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sigue en el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta de Jesucristo desentona con el contexto. Ellos esperaban que Cristo dijera, mire, yo soy de la línea del Chamay, de la escuela Chamay que permite tantos causales, o soy de la línea Jalay. Pero Cristo se aparta del contexto Y da su propia respuesta. y da su propia respuesta. Él está citando el ideal en la creación antes de la caída. Porque él está citando acá un pasaje del Antiguo Testamento. De Génesis. De Génesis, de Adán y Eva. O sea que él está yendo al ideal que Dios tuvo antes de que el hombre cayera. En Génesis, Jehová creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra los creó y serán una sola carne. Eso dijo Adán, de hecho. Exactamente. O sea que para Dios, cuando Dios creó a Adán y a Eva, tuvo un ideal. Que hicieran un matrimonio, una sola identidad, una sola carne, y que nadie se separara de nadie. ¿Ese es el ideal de Dios? De Dios. ¿Ese es el ideal de Adán? Exactamente. Ahora, la respuesta es que Dios quiere, Cristo quiere volver a restaurar la primera creación. Dios quiere la ética de la creación inicial, antes de la caída. Por eso que la redención de Cristo consiste en volver a restaurar la creación inicial, donde se rechaza el pecado. O sea que la intención divina, la intención de Dios, el matrimonio realmente es algo digno, es algo valórico Exactamente. como tal. O sea, Dios no quiere divorcio, en otras palabras. Eso que quede claro entonces. Dios no quiere el divorcio. O sea que en la intención inicial de Dios, de Jesucristo, es volver al principio de la creación donde no se mencionaba el divorcio. O sea, Dios- Adán fue hecho para Eva y Eva para Adán. Dios no quiere divorcios, pero ¿qué hacemos con aquellas parejas o aquella hermanita o aquella mujer Justo que viene- es indignificada todos los días por su esposo? Justo viene el versículo 7, tengan la bondad de leerlo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ay, interesante. Los fariseos no querían perder. Ellos citan la ley, o sea, que ellos están en contra de Jesucristo porque Cristo va al ideal de la creación, donde no hay divorcio. Pero ellos dicen, pero Moisés, en la ley de Moisés, se manda de que el hombre repudie a la mujer por cualquier causal. O sea, los fariseos recurren aquí a un duro, a uno de los patriarcas antiguos. El padre de la legislación, Moisés como tal. el padre del derecho judío, Moisés. ¿Y Cristo se va en contra de Moisés aquí entonces? Sí, sí, porque Cristo dice, ¿qué dice Cristo? Versículo 8. 8, él le dijo, sí. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, él dice que el divorcio es consecuencia de la dureza del corazón del hombre, O sea, el divorcio es consecuencia del pecado. del entonces. pecado, de la caída del hombre. Entonces, al caer el hombre, Moisés le tocó tratar de legislar en base a una naturaleza depravada del O sea, hombre. como legislador que era Moisés, ¿verdad? Tuvo que hacer un arreglo, poner un parche ahí, ¿verdad? A la herida que estaba latente de la caída de Génesis capítulo 3. Claro. O sea, que Moisés legisla sobre la caída. Moisés pone leyes en base a una naturaleza depravada humana. O sea que no hubo mala intención en Moisés al No, respecto. no. Pero Cristo insiste que antes no era así. Varón y hembra los hizo. O sea que Cristo destruyó todas las causales de divorcio que habían puesto tanto las escuelas Chamay como las Jalay. O sea, tú estás diciendo que
a Cristo, vamos a decir, le valía un bledo realmente las 44 causas de una escuela y las 100 y pico ¿Sí? causas de la otra. Las aniquiló. Ahora se entiende por qué lo mataron a Jesucristo. Porque Jesucristo está dignificando a la mujer. La mujer vale como el hombre. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque en los antiguos patriarcados judíos, el hombre tenía que vivir con el suegro. O con su papá. Y la mujer tenía que acomodarse donde iba el hombre. Entonces aquí dice Cristo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá y será una sola carne. Qué interesante lo que tú estás diciendo, porque yo siempre había escuchado este dejará padre y madre desde el aspecto más bien pastoral o en consejería cristiana, que está muy bien, es muy, muy válido, pero tú lo enfocas desde el punto de vista histórico como tal. O sea que en la antigüedad el esposo debe vivir con su suegro, en su clan, o con su padre como tal. Pero aquí dice que Cristo dice, no es así. Ahora usted vivirá con su mujer. Exactamente. O sea que la mujer para Cristo tiene el mismo valor incluso que el suegro o el padre. Exactamente. Ahora se entiende por qué mataron a Jesucristo, porque Correcto. Destruyó las antiguas tradiciones pecaminosas que arrastraba la cultura judía. Pero esto es muy radical para ese tiempo, ¿no? Por eso quizás a Cristo podrían tacharlo o de un loco o de un visionario como tal. Por lo que él dice es completamente radical para eso. O sea que Cristo desbarató las causales de divorcio que eran tantísimas en aquel entonces. Y mire lo que le contestan los fariseos. Tengan la bondad del versículo 9. Y yo, No, perdón, Jesucristo mismo, Cristo sigue insistiendo o sea que el fundamento que de la no hay respuesta. divorcio. Sí. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea que si hay excepciones y atención, Hay una excepción que ya lo voy a explicar. y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí quiero que seamos, que tú seas bien profundo en esto, porque alguien podría estarse haciendo la idea de que no hay divorcio. No hay divorcio, pero Cristo dice, pero hay una excepción. Sí, una excepción. Ahora, pero mire, en el versículo 10, ya voy a profundizar, en el versículo 10, los discípulos se quedan tristes. Así es. Porque ellos estaban acostumbrados a la cultura judía. Si esta mujer me salía enferma, o estéril, O si no me chismosita, gustaba. o no sabía cocinar, cambio, me deshago del convenio, del contrato con el papá, la devuelvo y consigo otra. Y mire lo que dicen los discípulos. Versículo 10 para que nos sigan los televidentes. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dijeron los discípulos. ¿Para qué nos casamos si vamos a estar sujetos a la misma? Oye, ¿por qué no? Uy, Cristo, ¿cómo dignificó a la mujer? Pero vayamos al versículo 9. Con el versículo 9 ya respondo la pregunta. ¿Habrá divorcio? Ahora sí. Jesucristo da primero que hay una ley para Cristo. Lo ideal es que no haya divorcio. El ideal divino. El ideal divino. Un hombre y una mujer juntos por siempre. Para siempre. O sea, el matrimonio no debe tener separación. Ese es el ideal de Jesucristo. Pero Cristo, como un gran conocedor de la naturaleza humana, siempre el ser humano va a tener problemas. Da una ventanita de escape. ¿Cómo la da? Por nuestra propia pecaminosidad. Exactamente. Él dice, a no ser por causa, dice, salvo por causa de fornicación. Pero ¿no crees tú que esa ventanita, esa excepción es muy limitada? Ya te decía, para todos los casos que como tú como pastor conoces, como yo conozco, por ejemplo, una mujer que es golpeada todos los días físicamente por su esposo. Vamos a decir que él nunca ha fornicado, vamos a decir que él nunca ha mirado a otra mujer, vamos a creer que él nunca ha sido infiel, que él nunca, ¿verdad?, ha tenido relaciones sexuales con otra mujer, pero es una bestia con su mujer. La golpea en el piso, le escupe, la humilla. Él no está fornicando. Entonces, si vamos a tomar eso, que sigan casados por el resto de la vida. Aquí está un problema de traducción, hay una muy mala traducción acá. La palabra fornicación la entendemos en cuanto a adulterio. Físico. Solamente en el campo sexual. Exacto. Que el hombre o la mujer le traicione a su cónyuge con otra mujer o con otro hombre. No, en griego no es así. No, Gabriel. En griego la palabra que se usa en los manuscritos más antiguos, el texto en griego es porneia. ¿Tiene algo que ver con pornografía? Exactamente, con pornografía. La palabra fornicación en griego es porneia. Y porneia no solamente se refiere al aspecto sexual. No, Gabriel. Claro, es uno de los aspectos, pero tiene una connotación mucho más profunda, más amplia. Porneia para los griegos significaba inmoralidad en la conducta. Desviar la conducta sana.
O sea, que porneia significa una descomposición de la psicología humana. Es importante que presten atención a lo que estamos diciendo acá. Entonces, fornicación no es solamente el aspecto sexual, No, sino va no. mucho más allá. La palabra Repítenos. porneia es una descomposición de la conducta humana que puede generar un mal hábito en la sexualidad, Como en otros. como en otros. O sea, una descomposición de la psicología puede generar masoquismo sexual o abuso sexual. O sea que la parte sexual, la mala práctica sexual, o estar con otra mujer o con otro hombre, es la consecuencia de algo más profundo. O sea que porneia aquí no solamente es ser infiel en el aspecto sexual. Uno puede ser infiel al dignificar a su mujer maltratándola